El libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia y constituye uno de los textos fundacionales más determinantes para comprender toda la revelación bíblica. Continúa directamente la historia iniciada en el Génesis, pero da un giro decisivo. Si Génesis nos habló de promesas, patriarcas y comienzos, Éxodo nos habla de liberación, pacto y presencia divina. En él se establece la identidad del pueblo de Dios y se define la naturaleza del Dios que actúa en la historia. Comprender correctamente el Éxodo exige situarlo dentro de la gran narrativa bíblica. El libro retoma la historia de la familia de Jacob, que había descendido a Egipto como un pequeño grupo de 70 personas bajo la protección de José. Con el paso de los siglos, esa familia se convierte en un pueblo numeroso. Esta multiplicación no es accidental, es la realización visible de la bendición dada en el Génesis. Sean fecundos y multiplíquense. El crecimiento de Israel en Egipto es un eco deliberado del proyecto original de Dios para la humanidad. Sin embargo, el escenario cambia dramáticamente cuando surge un nuevo faraón que no reconoce a José ni el bien que su familia había traído. La bendición es percibida como amenaza. Aquí se introduce uno de los grandes ejes teológicos del libro, la confrontación entre el reino de Dios y los reinos humanos que se oponen a su propósito. Faraón encarna la rebelión sistemática contra el designio divino. Su poder político se convierte en instrumento de opresión, esclavitud y muerte. Teológicamente, Egipto representa más que un imperio geográfico, es símbolo de un sistema estructurado contra la vida y la libertad que Dios quiere para su pueblo. La esclavitud de Israel no es solamente un hecho histórico, es paradigma de toda forma de opresión que contradice la voluntad divina. El libro presenta así una visión profundamente ética y teológica de la historia. Dios no es indiferente ante la injusticia. Cuando Israel clama desde su sufrimiento, Dios escucha. Esta afirmación es central. El Dios del Éxodo no es un principio abstracto ni una fuerza impersonal. Es un Dios que oye el clamor de los oprimidos, que recuerda su alianza y que decide intervenir. La revelación del nombre divino en la zarza ardiente marca un momento clave. Cuando Dios se presenta como yo soy el que soy, está revelando su identidad como presencia activa, fiel y libre. No es un Dios territorial ni manipulable, es el Dios que existe en plenitud y que actúa soberanamente. La vocación de Moisés introduce otra dimensión teológica esencial, la mediación. Dios actúa en la historia a través de personas concretas. Moisés no es un héroe autónomo, es instrumento elegido para cumplir un propósito mayor. La liberación no surge de la fuerza humana, sino de la obediencia al llamado divino. La confrontación entre Dios y Faraón a través de las plagas no debe interpretarse como un despliegue arbitrario de poder, sino como un juicio teológico contra el sistema idolátrico de Egipto. Cada plaga cuestiona un aspecto del orden religioso egipcio. Dios se revela como Señor de la creación frente a los dioses falsos que pretendían gobernar sobre el Nilo, la fertilidad, la luz y la vida. El tema del endurecimiento del corazón de Faraón exige una interpretación cuidadosa. El texto muestra progresivamente cómo Faraón endurece su propio corazón antes de que se diga que Dios lo endurece. La narrativa sugiere que la obstinación humana, cuando persiste en la rebelión, puede convertirse en ocasión para que Dios la utilice dentro de su plan redentor. No se trata de una negación de la libertad humana, sino de una afirmación de la soberanía divina que sabe integrar incluso la resistencia en su propósito final. La Pascua constituye uno de los momentos teológicos más profundos del libro. La sangre del cordero en los dinteles no es un acto mágico, sino un signo de pertenencia y confianza. Dios provee un medio de salvación que combina justicia y misericordia. El juicio sobre Egipto revela que el mal tiene consecuencias, pero la provisión del cordero muestra que Dios ofrece escape y redención. El paso por el Mar Rojo simboliza la transición definitiva de la esclavitud a la libertad. El agua que había sido instrumento de muerte bajo el decreto de Faraón se convierte en camino de salvación. Teológicamente, este evento será interpretado más adelante como figura del bautismo.
paso de la muerte a la vida, de la opresión a la libertad en Dios. El Cántico del Mar inaugura la dimensión litúrgica del pueblo liberado. La liberación conduce a la alabanza. Dios es proclamado Rey, estableciendo la idea central del reino de Dios. Este reino no se basa en dominación violenta, sino en justicia y fidelidad. Sin embargo, el libro introduce una tensión inesperada cuando el pueblo, ya liberado, comienza a quejarse en el desierto. Aquí aparece uno de los grandes temas teológicos. La esclavitud exterior puede terminar, pero la esclavitud interior persiste. Israel experimenta hambre, sed y miedo. Su corazón revela fragilidad y nostalgia por la seguridad del pasado. El desierto se convierte en escuela espiritual. Dios provee maná y agua, mostrando que la libertad implica dependencia diaria de su providencia. La experiencia del desierto enseña que la fe no es solo un acto inicial de liberación, sino un camino continuo de confianza. La llegada al Sinaí marca el segundo gran bloque del libro, la alianza. Dios invita a Israel a convertirse en reino de sacerdotes y nación santa. Esta declaración define la identidad teológica del pueblo. Israel no es elegido por privilegio exclusivo, sino por misión representativa. Está llamado a reflejar el carácter de Dios ante las naciones. Los 10 mandamientos no deben interpretarse como un código legal restrictivo, sino como el marco relacional de una alianza. Son la expresión concreta de cómo vivir en libertad bajo el señorío de Dios. La ley en Éxodo no es opresión, es pedagogía divina para formar un pueblo distinto. Las leyes posteriores desarrollan principios de justicia social, equidad y responsabilidad comunitaria. El Dios que liberó de la esclavitud exige que su pueblo no reproduzca sistemas de opresión. La ética del pacto refleja la memoria de la liberación. La revelación del tabernáculo introduce la dimensión de la presencia divina. Dios desea habitar en medio de su pueblo. El tabernáculo es un Edén portátil, un espacio simbólico que recrea la comunión perdida en el Génesis. Cada detalle arquitectónico comunica santidad, belleza y orden. El episodio del becerro de oro revela la gravedad del pecado y la facilidad con que el corazón humano sustituye al Dios invisible por imágenes manipulables. A pesar de la experiencia reciente de liberación, Israel cae en idolatría. Este relato muestra que el problema fundamental no es político, sino espiritual. La intercesión de Moisés revela el corazón mediador y anticipa la dimensión sacerdotal. Moisés apela a la fidelidad de Dios y a su reputación entre las naciones. Dios se revela entonces como compasivo y clemente, lento para la ira y grande en fidelidad. Esta autodefinición divina se convierte en uno de los textos más citados del Antiguo Testamento. Aquí se revela la tensión central del libro. Dios es santo y justo, pero también misericordioso y fiel. El perdón no elimina la justicia y la justicia no anula la misericordia. Esta tensión teológica será desarrollada en los libros siguientes. El libro concluye con la construcción del tabernáculo y la manifestación de la gloria divina. Sin embargo, Moisés no puede entrar. El pecado ha afectado la comunión plena. El final abierto del libro plantea una pregunta decisiva. ¿Cómo puede un Dios santo habitar en medio de un pueblo pecador? Interpretar correctamente el Éxodo implica comprenderlo como parte de una historia mayor. No es simplemente un relato nacionalista ni una crónica histórica aislada. Es una proclamación teológica sobre quién es Dios, cómo actúa en la historia y qué significa ser su pueblo. Éxodo enseña que la salvación es iniciativa divina. Enseña que la libertad implica responsabilidad. Enseña que la presencia de Dios es el centro de la vida comunitaria. Enseña que el pecado amenaza constantemente la relación de alianza. Y enseña que la fidelidad de Dios supera la infidelidad humana. El libro no debe leerse únicamente como pasado. Egipto representa toda esclavitud. El desierto representa toda prueba. El Sinaí representa todo llamado a vivir en alianza. El tabernáculo representa el deseo permanente de Dios de habitar con su pueblo. Desde una perspectiva cristiana, Éxodo encuentra su plenitud en la figura de Cristo, el verdadero Cordero Pascual,
el mediador definitivo, aquel que realiza un éxodo más profundo, la liberación del pecado y de la muerte. Sin embargo, incluso sin adelantar esa interpretación, el libro ya establece las bases teológicas fundamentales para comprender la identidad del Dios bíblico. Éxodo no es solo el relato de cómo Dios sacó a Israel de Egipto, es la proclamación de que Dios es libertador, rey, legislador, juez y presencia fiel. Es el libro que define lo que significa vivir bajo su señorío. Leerlo correctamente implica verlo como una historia de redención que continúa invitando al lector a salir de sus esclavitudes, a aceptar la alianza y a vivir bajo la presencia transformadora de Dios. Así el libro de Éxodo no es simplemente el segundo libro de la Biblia, es el libro que revela que la libertad verdadera solo se encuentra cuando Dios reina en medio de su pueblo.